Buenos días, en este video vamos a tratar el tema de sistemas de fuerzas en equilibrio. Un sistema está en equilibrio en dos posibles situaciones. La primera es que esté en reposo, todo sistema que está en reposo está en equilibrio, o cuando se mueve a velocidad constante. En ambos casos está en equilibrio y la sumatoria de fuerzas sobre ese cuerpo, sobre ese sistema, es igual a cero. Se cumplen ambos sentidos. Si la sumatoria de fuerzas es cero es porque el sistema está en equilibrio. Y si el sistema está en equilibrio es porque la sumatoria de fuerzas es cero. Entonces vamos a resolver en este video problemas de sistemas en equilibrio, ya sea moviéndose a velocidad constante o estando en reposo. Entonces miremos un primer problema que dice hallar la tensión en cada cuerda para estos dos problemas que tenemos aquí. El primero es una cuerda que pende de un techo y que sostiene un cuerpo de 6 kilogramos. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas que intervienen. Ahí la fuerza que interviene siempre hacia abajo, siempre va una fuerza que es el peso, y siempre que hay una cuerda hay una tensión. Entonces tenemos dos fuerzas que son la tensión y el peso. El peso se puede calcular con una fórmula: peso es igual a masa por gravedad. La masa es 6 kilogramos, la aceleración de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, vamos a aproximarla a 10. Entonces el peso sería 6 por 10, 60 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton. Es decir, que el peso de este cuerpo es newton. Luego pasamos a el concepto fundamental: la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Cuando la sumatoria de fuerzas sea cero, yo puedo tomar indistintamente la dirección positiva hacia arriba o hacia abajo, o hacia la derecha o hacia la izquierda, no interesa. Entonces digamos que es positivo hacia arriba y es negativo hacia abajo. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas, tenemos dos fuerzas, la tensión positiva y el peso negativo, igual a cero porque el sistema está en equilibrio. Y reemplacemos. El peso ya vimos que era 60 newtons, igual a cero, y despejamos la tensión. 60 que está restando pasaría a sumar. Entonces la tensión de este cable es 60 newtons, es el mismo peso. Entonces esa es la primera conclusión que obtenemos a partir de este problema. Cuando un cuerpo cuelga de manera vertical de una cuerda, el peso de esa cuerda es la misma tensión del cable que lo sostiene. A partir de ese concepto vamos a ver el segundo problema. Tenemos un sistema de fuerzas ahí, un peso de 8 kilogramos, vamos a hallar la masa de 8 kilogramos, la masa es de 8 kilogramos y el peso sería peso multiplicado por masa por gravedad, perdón. Entonces el peso sería masa por gravedad, la masa que es 8 kilogramos por la gravedad que es aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado, y 8 por 10 me daría 80 newtons. Ese sería el peso de este cuerpo. Entonces tenemos un nudo y aquí tenemos tres cuerdas, quiere decir que hay tres tensiones para calcular. Digamos que esta es la primera tensión, la primera cuerda, podemos llamarla T1, eso no interesa el orden. Esta llamémosla T2 y esta tensión llamémosla T3. Entonces tenemos un vector horizontal y uno vertical, pero tenemos un vector que está inclinado. Para eso vamos a trazar un sistema de referencia y vamos a descomponer este en sus componentes rectangulares. Este ángulo aquí de 40 grados por la concepción de alternos internos es igual a este. Entonces se proyecta sobre este eje, la componente X y la componente Y. Entonces en el eje X, con este ángulo de aquí sería T1, que es el vector de aquí, multiplicado por el coseno del ángulo, 40 grados. Y en esta acá sería T1 multiplicado por el seno de 40 grados. Entonces tenemos un sistema en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Lo primero que debemos tener en cuenta es que a partir de la lección anterior dijimos que cuando un cuerpo cuelga de manera vertical de una cuerda, la tensión de esa cuerda es el mismo peso del cuerpo. Es decir, que esta T3 es el mismo peso de aquí. Es decir, que T3 es 80 newtons. Entonces hay sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas es igual a cero porque el sistema está en equilibrio, pero hay que tener en cuenta que hay dos ejes. Empecemos con cualquier eje, vamos a empezar con el eje Y. Sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a cero. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje Y? Tenemos dos. Esta que es T1 seno de 40 menos esta que es T3 igual a cero, y reemplazamos T1 por el seno de 40 menos T3, que es 80 newtons, igual a 0, y ahí podemos despejar T1. 80 que está restando pasa a sumar, y el seno de 40 que está multiplicando pasaría a dividir. Entonces quiere decir que T1 sería 80 dividido seno de 40.
me da que T1 sería 124,5 aproximadamente newtons. Ese sería T1. Ahora pasemos al eje Y. Tenemos el eje X, perdón, sumatoria de fuerza en el eje X. En el eje X tenemos dos fuerzas, T2 positiva y T1 coseno de 40 negativo. Y esto es igual a 0. T2 menos T1 coseno de 40 igual a 0 y despejemos T2. Todo este paquete que está restando pasaría a sumar T1, que es 124,5 newtons, multiplicado por el coseno de 40 grados. Entonces hacemos la operación y esto me daría 95,34 newtons y hallamos las dos tensiones que necesitamos. Miremos un tercer problema, ya involucramos otras fuerzas. Tenemos este mu, que es el coeficiente de rozamiento entre este cuerpo y la superficie. Hay un cuerpo en una superficie inclinada de 7 kilogramos, inclinada a 50 grados y que está sostenido por una cuerda y nos pide hallar la tensión de esta cuerda. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dibujar las fuerzas. La fuerza que siempre aparece de manera vertical hacia abajo es el peso. Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie en sentido perpendicular sale la fuerza normal. Aquí hay una cuerda que sostiene el cuerpo, entonces esta cuerda tiene una tensión. Ahora, la fuerza de rozamiento, debido a que este cuerpo trata de moverse hacia abajo, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. La fuerza de rozamiento siempre va en sentido contrario al peso del cuerpo, a la dirección de movimiento posible o el movimiento real del cuerpo. Entonces aquí, pues como este plano está inclinado, pues descomponemos. Este ángulo de 50 grados es igual a este. Este W se descompone en sus componentes rectangulares. En el ángulo que esté pegado al eje, en ese eje que esté pegado al ángulo, es coseno. Sería entonces este sería W coseno de 50, mientras que en el otro sería W seno de 50. Bien, entonces ahora continuamos con la resolución de este ejercicio. Primero que todo tenemos dos ejes, digamos, lo primero que tenemos que hallar es el peso. Peso es masa por gravedad, masa por aceleración de la gravedad. La masa es 7 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente 10 metros sobre segundo cuadrado. 7 por 10, 70 newtons sería el peso. Entonces hallemos ahorita, como tenemos dos ejes, primero digamos en el eje Y. Sumatoria de fuerza en el eje Y es igual a 0. Miremos que en el eje Y tenemos dos fuerzas, digamos que este es el eje Y. La normal positiva y esta componente negativa. Sería normal positiva y negativa W coseno de 50. Entonces sería normal positiva menos W coseno de 50 grados igual a 0. Entonces despejemos la normal. Esto que está restando pasará al otro lado a sumar. W coseno de 40. Y W pues ya sabemos que es 70 newtons por el coseno de 50. Entonces hacemos esta operación, 70 por coseno de 50 y me da 44,9, aproximadamente 45 newtons. Esa sería la fuerza normal. La fuerza normal es aquella fuerza que siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. ¿Para qué nos sirve la fuerza normal? Para calcular la fuerza de rozamiento, que siempre se calcula con esta fórmula. Fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la normal, mu por n. Mu, ya vimos que para el problema mu, para este problema es 0,3, sería 0,3 multiplicado por la normal, que es 44,95. Entonces ahí calculamos la fuerza de rozamiento. Que me daría aproximadamente 13,49 newtons. Esta es la fuerza de rozamiento. Eso en cuanto al eje Y. Ahora pasemos al eje X. En el eje X tenemos tres fuerzas. Esta positiva y la tensión y la fuerza de rozamiento negativas. Entonces miremos. Sumatoria de fuerzas en el eje X también es 0 porque el sistema está en equilibrio, está en reposo. Entonces sería positiva W seno de 50, negativa la tensión y negativa la fuerza de rozamiento, y esto debe ser igual a 0. Y despejamos lo que nos están preguntando, que es la tensión del cable. Para despejar esto, pues esta tensión está restando, pasaría aquí a sumar y me quedarían estos dos elementos al lado de acá.
W ya vimos que es 70 newtons por el seno de 50 menos la fuerza de rozamiento, que es 13,49 newtons. La tensión sería simplemente calcular este valor en la calculadora. 40,14 aproximadamente. Y ahí está resuelto nuestro problema. Vamos a pausar. Bueno, entonces vamos a pasar a un último problema, dos problemas más. El primero dice hallar la velocidad a la cual gira la Luna alrededor de la Tierra. Entonces, primero que todo, las fuerzas que intervienen. Cuando un planeta o dos astros celestes se hallan cerca o lejos, no importa, hay una fuerza de atracción, que es la fuerza gravitacional. Entonces, y como este cuerpo está girando, hay una fuerza que trata de sacarla, que es la fuerza centrífuga. Entonces, tenemos dos fuerzas y como el sistema está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos? La fuerza centrífuga, digamos que es positiva, y la fuerza gravitacional es negativa, igual a 0. Nosotros tenemos que la fuerza centrífuga se define como la masa del cuerpo que gira por su velocidad al cuadrado sobre el radio, que sería la distancia entre la Tierra y la Luna, que sería el radio de la trayectoria aproximadamente circular que describe. Entonces, la fuerza centrífuga tiene esta fórmula, mv² sobre r. Esta m es la masa del cuerpo que gira, que sería la masa de la Luna. Vamos a colocar ml, que es la masa de la Luna. La fuerza gravitacional, dice la ley universal de gravitación de Newton, que es igual a G por la masa de un cuerpo por la masa del otro, que sería la masa de la Tierra y la masa de la Luna sobre la distancia al cuadrado. Esta G es la constante universal de gravitación, no confundirla con la aceleración de la gravedad. Entonces, reemplacemos fuerza centrífuga, que es esto, menos fuerza gravitacional, que es todo esto, igual a 0. Nos preguntan la velocidad, hay que hallar esta velocidad. ¿Cómo se hace? Simplemente todo este paquete que está restando pasaría al otro lado a sumar. Esta R que está dividiendo pasaría a multiplicar y esta masa de la Luna que está multiplicando pasaría a dividir. Aquí podemos hacer estas cancelaciones y esta R con este aquí y me quedaría de esta manera. G por la masa de la Tierra sobre R. Para eliminar el cuadrado sacamos a ambos lados raíz cuadrada. Y aquí lo único que haría sería reemplazar el valor de la masa de la Tierra, el valor de la distancia entre la Tierra y la Luna, y G tiene un valor aproximado de 6,67 por 10 a la menos 31 kilogramo por metro cuadrado, newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Reemplazamos estos valores aquí y obtenemos la velocidad de la Tierra alrededor de la Luna. Bueno, entonces, un último problema consiste en este ejercicio, que es, este cuerpo se mueve, desciende a velocidad constante y arrastra esto, nos dan un coeficiente de rozamiento. Entonces miremos para este cuerpo, hacia arriba iría la normal porque está apoyada sobre este cuerpo, hacia abajo iría el peso del cuerpo, hacia allá va la tensión de este cable y como el cuerpo se mueve para la derecha, en sentido contrario va la fuerza de rozamiento. Para el segundo cuerpo tenemos que hacia abajo va el peso, hacia arriba va la tensión, porque la misma cuerda está separada con una polea únicamente, cambia la dirección, pero la misma tensión. Entonces, hacemos, digamos, primero para el cuerpo 1. Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Antes que nada, el peso de este cuerpo es masa por gravedad. La masa son 6 kilogramos por la gravedad, que es 10 metros sobre el segundo cuadrado, 6 por 10, 60 newtons. Entonces, ¿qué fuerzas hay en el eje Y para este cuerpo? Sería la normal positiva y el peso negativo, igual a 0. Entonces despejamos la normal, el peso está restando, pasa a sumar y sería normal igual a W, que es 60 newtons. ¿Para qué me sirve la normal? Para hallar la fuerza de rozamiento, que se calcula con esta fórmula, mu por n. Mu ya vimos que para el problema es 0,25 multiplicado por la normal, que es 60 newton.
Entonces 0,25 por 60 me daría 15 newtons, que sería el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Para qué nos sirve esa fuerza de rozamiento? Nos sirve para pasar al eje X. Entonces miremos, en el eje X también, sumatoria de fuerza en el eje X es igual a 0. En el eje X tenemos dos fuerzas que son la tensión y la fuerza de rozamiento. Entonces la tensión positiva y la fuerza de rozamiento negativa igual siempre a 0. Tensión, despejemos, la fuerza de rozamiento pasa acá a sumar, entonces tensión es igual a fuerza de rozamiento, que nos dicen que es igual a 15 newtons. Entonces la tensión del cable es 15 newtons. Podemos pasar al segundo cuerpo, el cuerpo 2. En el cuerpo 2 miremos acá, solamente hay dos fuerzas, la tensión y el peso. Entonces puede ser tensión menos peso, y recuerde que la fuerza sumatoria de fuerza es igual a 0 en el eje Y. Aquí igual a 0. Entonces despejando, este W pasa a sumar, saque W es igual a la tensión, que ya le hemos hallado, que es 15 newtons.